lo que estaba pensando y meditando durante esta semana, y es lo que quiero hablarles en esta mañana de lo que le pasó al pueblo de Israel. Y quiero que me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 10 y 11. Primera de Samuel, capítulo 4, versos 10 y 11. Dice la palabra de Dios así: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, que se llamaban Ofni y Finés. Este episodio ocurre durante el tiempo de los jueces. El pueblo de Israel aún no tenía ningún rey, no tenía un guía, no tenía un líder espiritual al cual seguir. Así que tenían jueces, y ellos eran los que, como dice la palabra, juzgaban al pueblo. Esto sucedió aproximadamente en el siglo 11 antes de Cristo, cuando Israel estaba gobernado por líderes conocidos como los jueces. En este momento Israel, como decía antes, no tenía ningún rey, y la nación estaba experimentando varios ciclos. Un ciclo que es muy común, es un ciclo que también es muy común en el pecado. Ellos estaban eh, en ese ciclo de desobediencia, opresión extranjera, arrepentimiento y por último liberación divina a través de estos jueces. Los filisteos eran un pueblo que estaba junto a la costa, por la zona de lo que es la Franja de Gaza a día de hoy, y era habitado principalmente por este pueblo filisteo. Durante este periodo ellos se convirtieron en la mayor amenaza para el pueblo de Israel, y la situación política y militar no era la más adecuada. O sea que los conflictos que vemos hoy en día no son ajenos a la historia. Esto viene de muchos y miles de años y de historia atrás. Así que encontramos que el pueblo filisteo derrotó al pueblo de Israel. Pero no solamente eso, ellos capturaron el arca del pacto. Se produjeron varios episodios a partir de ahí, y el arca de Dios, que representaba la presencia divina, estaba en el centro de la cultura del pueblo de Israel. Así que al ellos capturar el arca del pacto, no solamente obtuvieron una victoria militar, sino que también obtuvieron una victoria espiritual. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. El arca del pacto representaba la presencia mismísima de Dios. Y eso es lo que quiere hacer el Satanás. Quiere robarte la presencia de Dios. Yo quiero destacar en esta mañana 3 lecciones prácticas sobre este episodio, sobre esta historia. La primera lección es que hay que evitar la religiosidad. La derrota de Israel y la pérdida del arca se relacionan con la rutina religiosa. Ofni y Finés, los hijos de Elí. Elí era el sacerdote del templo. Elí fue aquel sacerdote que recibió a Ana. No sé si se acuerdan de Ana, aquella mujer que oraba y que entregó y dedicó a su hijo Samuel. Pues Elí era el sacerdote del templo y él tenía 2 hijos. Y estos hijos, Finés y Ofni, habían caído en la religiosidad. Ellos servían en el templo, pero de una manera puramente religiosa. Era algo rutinario para ellos. Así que no había ningún compromiso por parte de estos hombres que estaban sirviendo en el templo. Y mire lo que significa, por ejemplo, el nombre de Elí. Significa elevado. Y nos recuerda que incluso aquellos que han experimentado la gracia de Dios pueden llegar a caer en una vida rutinaria, alejada del verdadero culto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a que no seamos ese tipo de hombres y ese tipo de mujeres que estamos aparentemente en la presencia de Dios, pero que lo estamos haciendo por mera rutina.
Cada domingo cuando venimos a la iglesia debemos preparar nuestro corazón, hermanos. Es importante. El viernes decía yo que normalmente cuando nos acostamos con un pensamiento, nos levantamos con ese mismo pensamiento. Y qué importante que es acostarnos pensando en nuestro Señor y Salvador, para que cuando nos levantemos podamos decirle: Señor, gracias. Gracias, Dios, porque va a ser el primer pensamiento que nos va a venir a nuestra mente y a nuestro corazón. Qué importante que es que preparemos nuestros corazones para venir a la iglesia en cada culto, que tengamos esa expectativa de que Dios va a hacer algo milagroso en mi vida, de que Dios se va a glorificar, de que la presencia de Dios se va a manifestar, de que su gloria se va a derramar, de que su Espíritu Santo nos va a tocar, de que Él va a hacer milagros, prodigios, maravillas, de que Dios se va a mover en medio de su pueblo. Qué bueno, hermano, que es venir con esa expectativa. Reconocer que Dios es todopoderoso, de que Él es soberano, de que a Él no se le escapa absolutamente nada, de que Él tiene el control y la última palabra en todas las cosas, y de que cuando nos dijeron la enfermedad tuya no tiene cura, podamos decir: Señor, como dice tu palabra en Salmos, no moriré, sino que viviré para anunciar las maravillas de mi gran Dios, y poder tener esa expectativa de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, hermanos. Qué importante que es no caer en una vida rutinaria, religiosa, donde vengamos y digamos otra vez lo mismo. O los chicos de la alabanza, el ministerio de alabanza, vamos a tocar 2, 3 canciones y ya está, y no entrar en el río del Espíritu. Ayer les decía, tenemos que cantar las canciones viviéndolas. Que lo que estás diciéndole al Señor lo viva, lo sienta. Temprano yo te buscaré, de madrugada, Señor. Que sea una declaración genuina de nuestro corazón. Gloria a Dios. No que lo cantemos y luego yo duerma hasta las 11 o 12 de mediodía. Temprano, ¿a qué hora vas a buscar a Dios? Estás declarando que temprano lo vas a buscar, pero luego duermes hasta mediodía, muchacho. Levántate en el nombre de Jesús. Necesitamos, hermanos, tener una visión clara de lo que es la presencia de Dios. Que cuando alabemos a nuestro Señor y digamos: Cristo, heme aquí, que sea real. Que sepamos que Cristo está aquí delante mío y yo estoy hablando con Él, que Él es mi Señor. Cristo, heme aquí. Haz conmigo lo que tengas que hacer, Señor. Necesitamos, hermanos, buscar la presencia del Señor, evitar la religiosidad. La religiosidad nos enseña una vida rutinaria, vacía. Nos enseña a ir al templo, a adorar a un Dios que no está en nuestro corazón. La religiosidad nos enseña más a estar pendientes del exterior más que del interior. Eso es lo que enseña la religiosidad. Pero Dios mira el corazón. Dios conoce las intenciones que hay dentro de ti. Que el Señor nos ayude, hermanos. Elí, que significa elevado, nos recuerda que incluso aquellas personas que han sido salvadas por gracia pueden llegar a caer. Pueden llegar a caer. Que el Señor nos ayude. Ozni significa uno de sus hijos, uno que pelea con los puños y representa la rebelión contra la voluntad divina. Uno que pelea con los puños. Y muchas veces, hermanos, nos ponemos en rebelión con Dios. Y saben una cosa, y algo que es súper interesante, que cuando nuestro corazón está rebelde con Dios, siempre buscamos a quién culpar. La culpa nunca es nuestra. Yo no he hecho nada mal. Yo soy muy bueno. ¿Y por qué tu mujer está como enfadada? Porque ella es así rara. ¿Y por qué tu marido está tan serio y no habla? Yo no sé qué le picó.
Nunca la culpa es nuestra. Nosotros nunca tenemos la culpa. Y ese es el problema, que debemos examinar nuestro corazón y mirar en qué estamos fallando y ser lo suficientemente maduros como para reconocer que hay un error el cual debemos subsanar. El pecado de rebeldía es un pecado que a Dios le enoja por completo, hermanos. Y rebeldía es ir en contra de la iglesia. Eso es rebeldía. Cuando nosotros criticamos a nuestros hermanos o cuando criticamos algunas cosas de la iglesia y no lo hacemos con un corazón de edificar, sino de destruir, entonces estamos teniendo una actitud de rebeldía. ¿Sabe por qué? Porque la rebeldía destruye y eso es lo que hace Satanás. Satanás viene a hurtar, a matar y destruir. Y es una actitud de rebeldía que viene intrínseca en nuestro ADN. Porque nosotros somos una naturaleza caída, que nos encanta el pecado. Nos encanta. Quizás no eres infiel, pero a lo mejor no te cuidas en la comida. Y eso es pecado igual. Lo que pasa es que valoramos los pecados, uno más graves que otros, pero para Dios todos los pecados son iguales. Es pecado y ya está. Hermanos, el pecado de rebeldía le enoja mucho a Dios y debemos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con lo que hablamos, con lo que decimos y con lo que nosotros criticamos también. Es importante, hermanos. Es así como debe funcionar la familia, sin un corazón rebelde. ¿Cuántas familias se han destruido por la rebeldía de uno, por el orgullo? Muchísimas. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo va a sembrar una semilla en tu mente, en tu corazón, para que vengan esos dardos y empiecen a minarte, a minarte, a minarte, y terminan por sacarte de tu familia, de tu matrimonio, de tu hogar, de tu casa, de la iglesia, de la fraternidad de los hermanos. Terminan por destruir, porque el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Finés significa boca de serpiente. El otro hijo de este sacerdote llamado Elí, que simboliza la mentira y el engaño. La gloria de Israel se apartó debido a una religiosidad vacía, porque ¿sabe qué hacían estos hijos de aquel sacerdote? Ellos servían en el templo, pero estaban teniendo relaciones, estaban metidos en toda clase de pecado y estaban sirviendo en el templo. Y a Dios eso le enojó por completo, por eso le dio la victoria a los filisteos. Y por eso permitió que el arca que representaba la presencia de Dios fuera secuestrada por los filisteos. Años más adelante encontraremos a David cuando cantamos remolineando, ¿no? Es porque el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios había sido de nuevo recuperada por el pueblo de Israel. Ana, la madre de Samuel, quien a pesar de su esterilidad y su tristeza y sus tantas lágrimas y años de sufrimiento y de dolor, nos enseña una lección muy tremenda acerca de lo que es una vida genuina en la presencia de Dios. Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 1, versos 10 al 13. Dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, el padre de Fines y Ofni, dice que Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria.
Más adelante vamos a encontrar en esta historia de Ana que ella finalmente pudo quedar embarazada y dio a luz al primer profeta de la Biblia llamado Samuel, aquel que ungió al rey David. Fue ella quien, por gratitud a Dios, dedicó su hijo por completo al templo, y Samuel lo hizo de una manera realmente genuina. Hermanos, debemos examinar nuestra relación con Dios, porque la religiosidad nos aparta de la presencia de Dios. La religiosidad nos aparta de la presencia de Dios. Estamos involucrados en una rutina religiosa vacía, o estamos buscando la presencia de Dios de una forma auténtica, genuina. Es importante, hermanos, que nos hagamos estas preguntas, porque si cuando llega el día del culto y tú te levantas y se te pasa por la cabeza qué pereza ir, allí hay algo que debes examinar, porque hay que buscar, hermano, la presencia de Dios. Yo creo que a alguno le ha pasado, ¿no? Y es ahí donde tenemos que atacar, porque el enemigo quiere robar, hurtar y destruir. ¿Qué cambios puedes hacer para evitar caer en la trampa de la religiosidad? ¿Qué cambio necesitas hacer? ¿Qué cambios debes hacer para elevar tu adoración a un nivel más profundo? Qué precioso que es venir a la casa del Señor y poder postrarnos delante de su presencia, olvidarnos del que está al lado, de cómo vino vestido, de si llegó tarde, de si llegó temprano, de si se peinó, si no se peinó, y poder, hermanos, meternos en el río de su espíritu y desconectar por completo y tener ese cara a cara con Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Y qué tan importante, hermanos, es que podamos llegar a nuestra hora para que participemos del culto por completo, porque nos estamos perdiendo una bendición preciosa. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Fíjese lo importante que es poder venir, a abrir nuestros labios y decirle: Señor, en tus manos entrego todo, todas estas cargas, entrego esta semana que quizás no me ha ido tan bien, entrego todas estas discusiones, entrego todo lo que no me ha salido como yo quería, pero yo vengo a adorarte. Yo vengo a alabarte, yo vengo a glorificarte, yo vengo a honrarte. Yo quiero tener un encuentro contigo. Yo ya he preparado mi corazón desde anoche, Señor. Yo me acosté pensando en ti y me levanté pensando en ti, y tú eres la solución para mis problemas. Y no hay nada, absolutamente nada, Señor, que me pueda apartar de tu presencia. Yo quiero tu presencia, Señor. Yo quiero vivir en tu presencia. Yo no quiero vivir alejado de tu presencia. Yo no quiero vivir una vida religiosa. Yo no quiero vivir en una rutina. Yo no quiero entrar en la monotonía de venir a la iglesia porque me toca y ya está. No, Señor. Yo quiero vivir en tu presencia, Dios. Aleluya. Aleluya. En tu presencia hay plenitud de gozo. Necesitamos buscar la presencia de Dios, hermanos. En la presencia de Dios hay milagros, hay sanidades, hay prodigios, hay provisión, hay restauración, hay liberación. En la presencia de Dios todos los males se quitan, las tinieblas retroceden, la luz de Cristo alumbra, resplandece, hermano. Necesitamos buscar inmediatamente, urgentemente la presencia de Dios. Odiemos la religiosidad. Apartémosla de nosotros, hermanos. Una vida religiosa me aparta de Dios. La segunda lección que me enseña esta historia es que debemos protegernos del enemigo. Jesús advirtió en Juan 10:10 que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir.
Este ladrón busca robar nuestra paz, busca robar nuestro ánimo, busca desanimarnos, busca ver todo lo malo que hay en los demás y en el entorno en el que me muevo. Esa es la manera como actúa el enemigo. Y empezamos a ver todo mal, todo mal, todo mal. Y ahí va entrando el enemigo y va minando, va minando, va minando. Busca robar nuestra armonía con nuestra familia, nuestro tiempo con la palabra. Busca robarnos en definitiva la presencia de Dios. Y es necesario que estemos alertas y protegernos ante los ataques del enemigo. Es importante, hermanos, que podamos saber cuáles son las estrategias del maligno, cómo actúa él. Porque saben una cosa, es poco creativo, siempre actúa igual. Siempre actúa igual. Te pone una trampa, una tentación, una vez que caes en ella, te hace sentir culpable, te señala, te juzga. Y no solamente él, sino usa a otras personas que están en tu entorno para señalarte, para juzgarte. Eso es religiosidad. Y después te quita la dignidad. Tú no te puedes acercar más a Dios porque lo que hiciste es tan fuerte, tan malo, que ya jamás volverás a ser el mismo. Eso es lo que hace el enemigo. Debemos aprender a conocerlo. Porque él actúa así, te mete desánimo, te saca de la iglesia, te vende la mentira más grande que existe en estos tiempos. Yo me congrego desde mi casa. No, yo en mi casa busco al Señor, hermano. Y entonces, Dios, ¿para qué creó la iglesia? ¿Usted no se ha puesto a pensar, Cristo por quién murió? Cristo murió por la iglesia. Y Él va a venir a por la iglesia. Entonces allí hay un misterio. Dios ama a la congregación. Dios ama a la iglesia. Si estuviésemos en un país perseguido, donde el evangelio no pudiera ser expresado de manera pública, ahí te creo, digo, vale. Como hacen los chinos que tienen que meterse en las alcantarillas, en algunas partes de la China tienen que meterse en las alcantarillas, no les pueden ver la Biblia, no les pueden ver la Biblia, tienen que memorizarla porque si le encuentran las autoridades una Biblia física a ellos, sentencia de muerte. Entonces lo que hacen cuando llega una Biblia es como si fuese perrito caliente, todos la leen y la memorizan. Memorizan lo que más pueden para que cuando se reúnan en las alcantarillas donde nadie los ve, 3, 4 hermanos puedan alabar al Señor y tener palabras, salmos, himnos. Fíjese. Y muchas veces nosotros que tenemos todas las libertades no valoramos ni apreciamos lo que el Señor nos brinda. Debemos estar alertas, hermanos, y protegernos contra los ataques del enemigo, porque él siempre va a actuar igual, siempre. Y el único objetivo del enemigo es robarle la gloria a Dios. Lo ha hecho desde el principio y lo seguirá haciendo hasta el final. Quiere robarle la gloria a Dios, pero no va a poder, ni podrá, ni pudo, ni puede, ni podrá. Porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Simón Pedro, a quien Satanás quiso zarandear como a trigo, es un claro ejemplo, hermanos, de cómo el enemigo actúa. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que aquí encontramos algo que es bien significativo. Dios es quien permite que Satanás se meta contigo. Satanás no puede meterse contigo a menos de que Dios lo permita.
Y lo mismo hizo con Job. Así que cuando estés pasando por pruebas, por dificultades, por adversidades, cuando la tormenta se hace tan oscura, tan densa y cae ese agua torrencialmente sobre tu vida, debes saber que Dios lo está permitiendo porque hay un propósito mayor para tu vida. Dios lo permite. Dios permite que el enemigo se meta con nosotros. Pero como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y continúa diciendo, pero yo he rogado por ti que tus fuerzas no te falten. Que tu fe, ¿ve? Tremendo. La segunda cosa significativa de este versículo, Dios permite que el enemigo se meta con nosotros, pero Jesús, que es nuestro abogado, que es el que intercede por nosotros, que está sentado en el trono a la diestra del Padre, ruega al Padre y le dice, Padre, que no le falte la fe a CFC Las Palmas, que no le falte la fe a este hermanito ni a esta hermanita, que no le falte la fe porque todavía no ha encontrado el piso que está buscando. Yo sé que tú estás permitiendo esa situación para su vida, pero la gloria venidera es mayor que la postrera. Lo que viene por delante es muchísimo mejor, Señor. Es así. Y nosotros nos postramos delante de Dios y decimos, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Y Jesús escucha nuestra oración y la eleva al Padre y dice, Padre, Satanás pidió para zarandear a Simón y a los discípulos, pero te ruego, Señor, que no les falte la fe. Mire qué preciosa y qué preciada es la fe para nuestras vidas. Y a veces no vemos las cosas nosotros, pero en la fe las vemos. La tercera cosa significativa, y dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, o sea, una vez que se acabe la prueba, confirma a tus hermanos, o sea, testifica, anímalos, ve y diles, yo no tenía la posibilidad de esto o de aquello, todo el mundo me decía que era imposible, se me cerraron 40,000 puertas, pero la puerta que abre Dios, esa nadie la cierra. Y Dios ha tenido misericordia, y Dios ha tenido gracia, y Dios ha abierto esa puerta para mí. Y yo vengo a confirmarte, a animarte, a decirte que si estás pasándolo mal, si estás sufriendo, si Dios permitió que tú seas zarandeado, vengo a decirte en el nombre de Jesús que Él te va a ayudar y te va a sacar. Debemos identificar las áreas en las que el enemigo puede estar robándonos la paz y la presencia de Dios. Necesitamos buscar la presencia de Dios, hermanos. Debemos tomar medidas para proteger nuestras vidas a nivel espiritual. Y yo te pregunto, ¿cómo crees que puedes fortalecerte para evitar que el ladrón robe tu paz y sobre todo para que no robe la presencia de Dios en tu vida? Yo creo que tú mismo tienes la respuesta. Es una pregunta retórica. Tiene su respuesta por sí sola. ¿Cómo creemos nosotros que podemos evitar que el enemigo nos robe la paz, nos desanime y nos robe la presencia de Dios? Es muy sencillo, hermanos. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma y que discierne las intenciones, nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón, hermanos. Es muy sencillo. Debemos buscar a Dios.
buscarlo, enamorarnos de Él. ¿O no es verdad que cantamos, yo quiero enamorarme más de ti? Que sea verdad, que cuando lo cantemos sea verdad, decirle, Señor, hay algo que he perdido, a lo mejor mi primer amor, pero yo quiero enamorarme más de ti. Quiero volver a sentir ese amor, el primer amor. Quiero volver a soñar contigo, a levantarme pensando en ti, a acostarme pensando en ti, a poder ver a mis hermanos con el reflejo de que son hijos tuyos. Quiero volver a enamorarme más de ti, Señor. Protejámonos. Pongámosle cerrojo como está en la imagen. No sé si la imagen está por ahí. Protejámonos del ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Hay que protegerse del enemigo. ¿Ven? ¿Lo ven? Está ahí intentando abrir. Está intentando abrir la casa. Está intentando entrar dentro de ti. Porque quiere perturbar tu alma. Te quiere desorientar, te quiere desubicar, te quiere sacar del camino. Quiere averiar el GPS que está programado para ir en pos de Cristo. Quiere ponerlo a dar vueltas en círculo, como lo hizo con el pueblo de Israel. 40 años divagaron por el desierto y dicen los comentaristas que ellos estaban de la tierra prometida como a 3 meses solamente de camino. Y estuvieron 40 años. Muchas veces divagamos en el desierto porque no le creemos a Dios, porque no nos acercamos a Dios o porque permitimos que el ladrón venga a robarnos y le entregamos en bandeja. Ministerios que se caen porque se les entrega todo en bandeja al enemigo. Porque se cae en la tentación, en el orgullo, en la rebeldía, en la falta de sujeción, en la desobediencia, en nuestra sabiduría humana y no buscamos el consejo de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra acerca de lo que estás haciendo, hermana, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las relaciones ilícitas? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de robar, de mentir? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de pensar o de codiciar la mujer ajena? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hermanos, en la palabra está todo. ¿Y cómo aseguramos nosotros nuestra casa? Con la palabra misma. Escrito está. Escrito está. A Jesús Satanás lo tentó hasta en 3 ocasiones. Hasta en 3 ocasiones Satanás lo tentó. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Yo sé que del pecado muchas veces no se habla, pero la Biblia habla, toda la Biblia habla acerca del pecado. Si la Biblia lo habla, yo debo hablarlo. Es verdad que entramos en un proceso de santificación, de ordenar nuestras vidas, de una cosa y la otra, pero ninguno es más santo que otro, hermanos. Eso es así. El que no está en adulterio, está en fornicación, el que no está mintiendo, el que no está robando trabajo, el que no tiene pleitos todo el tiempo en su casa, el que no le es infiel a su mujer. Eso es así. Por eso la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero damos gloria al Señor, gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, que lo envió a morir en esa cruz para que todos los que creamos en Él seamos salvos y no nos perdamos, tengamos vida eterna. Así que hemos visto la primera lección, que hay que evitar la religiosidad para que la presencia de Dios no se vaya de nuestras vidas. Tener expectativa de un encuentro real, personal,
genuino cada día con Dios. Y cuando vamos a la iglesia, tener esa esperanza de que Dios va a obrar, que va a hacer algo, que un milagro viene para mi vida. En segundo lugar, hemos dicho que debemos protegernos del enemigo y que lo debemos hacer orando, leyendo la Biblia, poniendo en práctica lo que la palabra dice, no siendo como dice aquellos hombres que menciona Santiago, que son oidores olvidadizos, no, sino oidores que ponen en práctica la palabra de Dios y teniendo una fe firme, porque la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras que hago, le dijo el apóstol Santiago a aquellos que le estaba escribiendo en la dispersión. Debemos protegernos contra el enemigo. Así que en tercer lugar, la tercera lección de esta porción de la palabra es que hay que cultivar una adoración genuina. Y yo sé que esto les ha pasado porque a mí me ha pasado y me pasa. En muchas ocasiones me ha pasado y me pasa. Que queremos adorar a Dios y empezamos a alabar y como que no nos centramos. Y entonces, ¿será que dejé la lavadora puesta? Y están pensando, puse a descongelar el pollo. No nos centramos. No nos centramos en una adoración genuina. No quitamos todas esas cosas de nuestra mente. O tengo que ir a trabajar. O mañana lunes tengo que madrugar a las 5 porque tengo que ir al sur. Y estamos pensando, la guagua será que paz. Estamos pensando en un montón de cosas. Y eso es lo que el enemigo siembra. Nos mete un montón de cosas en la mente para que no cultivemos una adoración genuina. Hermanos, pruébelo de todo corazón, pruebe a sacudirse de todas esas cosas y a decirle al Señor, Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Y se dará cuenta lo que Dios va a hacer. Para conservar la presencia de Dios necesitamos evaluarnos, necesitamos examinar nuestra relación con Jesús. Hermano, no permitamos que la rutina religiosa y la superficialidad nos roben la verdadera adoración. Volvámonos a la palabra, a la oración sincera de corazón hacia Dios y a la comunión con el Señor genuina. A una comunión con el Padre de una manera genuina, hermano, que cuando invitemos a un hermano a nuestra casa, se note que está la presencia de Dios, que yo soy portador de la presencia de Dios. Que cuando yo vaya con alguien en la guagua, esa persona note algo diferente, la presencia de Dios me acompaña, las bendiciones de Dios me persiguen, que la gente se dé cuenta, hermanos, que somos diferentes, que no somos los mismos, que Satanás no puede con nosotros, que nosotros nos hemos levantado en el nombre de Cristo Jesús y le hemos dicho a Dios, Señor, yo quiero tener tu presencia en mi vida, sin tu presencia, Señor, no quiero ir, como le dijo Moisés a Dios. Que se sienta, hermano, que somos cristianos. Después de que el pueblo de Israel perdió esta batalla con los filisteos, la Biblia dice allí en 1 Samuel capítulo 4 que vinieron a Elí a darle la noticia. Primero habían caído 4,000 hombres en la primera batalla que habían tenido. Y en esa segunda batalla vinieron a darle la noticia al sacerdote y le dijeron, Elí, un hombre ya de 98 años mayor, Elí, el pueblo de Israel ha sido derrotado por los filisteos. Es más, tus hijos han fallecido en la batalla, Finés y Ofni. Y dice que Elí se preocupó por una sola cosa. Preguntó solo por una cosa. Y el arca del pacto
El arca de la presencia de Dios ha sido hurtada. Y dice que cayó y se desnucó. Murió. Pero no solamente eso, una nuera de él, la mujer de Finés, cuando escuchó la noticia, estaba embarazada y dio a luz. Y le preguntaba, mire, no se ponga triste porque ha tenido un... Y dice que no dijo nada, no habló. Y lo único que dijo fue lo siguiente, Primera de Samuel 4:20, dice, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod. Diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues la nuera de Elí, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Hermano, esto tiene un significado muy profundo para nuestra vida, un significado espiritual muy profundo. No nos dejemos robar la presencia de Dios. No permitamos que el enemigo nos arrebate la presencia de Dios. Necesitamos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Es necesario, es importante, es de carácter urgente. Que no seamos una iglesia donde la bandera que se hice sea la de Icabod. No permitamos que la presencia de Dios se vaya de este lugar. Recordemos que la gloria de Dios no debe apartarse como se apartó en ese entonces. Cultivemos, hermanos, una adoración auténtica y una entrega completa a Dios. Completa. Y esto pasa, hermanos, por nuestras responsabilidades. Ay, ese pastor tan cansón otra vez poniendo mensajes que lleguen a su hora. Si supiera dónde vivo yo vivía en Colombia y mire dónde estoy. Eso está lejísimo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Otra vez me pone el mensaje que llegue a mi hora. Pero cuando la presencia de Dios está dentro de nosotros, entonces nosotros decimos, wow, yo quiero servir, ¿en qué hay que servir? ¿Qué hay que hacer? Yo voy a madrugar un poquito más. Madrugamos toda la semana para ir a nuestros trabajos, ¿verdad? Y no llegamos tarde. ¿No? Ese es el mejor ejemplo, ¿cierto? Hacemos nuestras tareas, a veces refunfuñamos, ¿vale? Porque hay cosas que no nos gustan, como es evidente. Pero en ocasiones la casa del Señor la descuidamos y la dejamos como en último lugar. Y esto es una exhortación en amor a que tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas y se darán cuenta que se sirve de manera diferente. Te levantas, ¿qué es lo que hace uno primero? Coge el móvil, ¿sí o no? Pues esta vez no coges el móvil, sino que, Señor, gracias. Y luego ya coges el móvil. Te vas a la ducha y pones alabanzas, ¿no? Te tomas el cafecito y estás leyendo el devocional. ¿Verdad? Qué diferente es. Y estás diciéndole al Señor, Señor, si mi marido se levanta hoy cascarrabias, Señor, quítale esa rabia para que nos vayamos a la iglesia bien rico y podamos disfrutar de tu presencia. ¿Sí o no? Pero a veces, mira, el enemigo, o a cuánto no les pasa que el domingo hay como mucho problema para ir a la iglesia. Esto es algo espiritual. Hermano, Satanás anda como león rugiente alrededor mirando a quién devorar. Eso no es mentira, eso es verdad. Y así como Dios tiene sus ángeles y tiene su ejército, Él tiene también su ejército de demonios que te vigilan, que están buscando
hacerte caer en la trampa para que no vengas a la iglesia, para que digas, es que me queda muy lejos, es que tengo que coger 2 guaguas, y es que esto y aquello y lo otro, y patatín, patatán, y al final que te quedas ahí en tu casa, y entonces te excusas y dices, no, pues veo por internet, pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Si estás en una ciudad lejana, sí, míralo por internet. Pero si estás aquí mismo en Las Palmas, vente a la iglesia. Ven y disfruta con tus hermanos. Ven y abraza. Ven y tómate un café con ellos. Ven y pregúntales cómo te ha ido la semana. Ven, te está yendo bien, te está yendo mal. Yo conozco a alguien que te puede ayudar. Quizás en mi trabajo te pueden ayudar. Hermanos, para eso es la comunidad de la fe. Eso es la iglesia. ¿Dónde te cortaron el pelo tan bonito, pastora? Y entonces ella dice, hay una hermana en la iglesia que ella tiene su peluquería para que vayan y la bendigan. Y ella bendiga a todas las hermanas con sus dones y sus talentos. Eso es la iglesia, eso es la comunidad de la fe. ¿Y quién pintó esa pared tan bonita? Un hermano vino y la pintó. ¿Y quién es? Se llama fulano de tal. Pues yo lo necesito para que pinte mi casa. Esa es la comunidad de la fe. Pero si nos quedamos en nuestra casita, pues muy rico porque nos levantamos ahí con la cobijita, el móvil, pero no recibimos la misma bendición, hermanos. Créalo que no. María, la hermana de Lázaro, ella decidió tomar la mejor parte del banquete. Dice la palabra de Dios que Jesús tenía a sus 3 amigos, María, Marta y Lázaro, y que Lázaro había muerto. Así que cuando Jesús viene, dice que Marta estaba muy afanada, sirviendo, muy tensionada, muy ansiosa, que todo estuviese en orden, ¿no? Como cuando vienen a visitarlo a uno, que uno quiere tener todo, el baño bien limpio, todo, ¿no? No sé si les pasa, ¿no? En mi casa pasa. Hasta que no esté todo brillando y reluciendo y oliendo rico, que no vengan, porque qué vergüenza, ¿verdad? Pues así estaba Marta. Y Jesús dice que se sienta allí y empieza a hablar y Marta para allá, Marta para acá, Marta para allá, Marta para acá. Y mire lo que dice Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Qué bueno, ¿verdad? Que es poder desconectar de todos nuestros quehaceres, que podamos decirle al Señor, Señor, hoy es tu día, hoy es el día del Señor, hoy es el día que tú preparaste. Este es el día del Señor. Y poder desconectar de todas esas cosas y decir, mañana, como dice la palabra, cada día traerá su propio afán. Mañana vendrá otro afán nuevo. Pero hoy yo decido buscar la presencia de Dios. Quiero sentarme a los pies de mi Cristo y escuchar su palabra. Quiero oír su voz, quiero sentir su presencia, quiero que su gloria se derrame sobre mi vida. Hermanos, María escogió la mejor parte. Tomemos tiempo para evaluarnos, para mirar si nuestra adoración es una adoración genuina que está comprometida con Dios y con lo que más ama a Dios, su iglesia. ¿Cuántos saben que Dios ama a la iglesia? ¿Eh? Entonces cuando veas al hermano, la hermanita así, Dios le ama también. ¿Eh? Dios también le ama. También murió Cristo por él y por ella. No murió solo por ti. No, solo por ti, no. Murió por cada uno de nosotros. Y entonces aprendemos a ver las personas con gracia, con amor. Tiene un defecto, sí, pero yo tengo otro que quizás no se ve, pero lo tengo igual. Entonces entramos delante del Señor equilibradamente, sabiendo que todos necesitamos de su gracia. ¿Qué cambios puedes hacer para asegurarte de conservar la presencia de Dios en cada aspecto de tu vida?
¿Qué necesitas hacer? A veces es cuestión de disciplina, a veces es cuestión de perseverancia, a veces es cuestión de actitud, de decisión. ¿Eh? O dígame si no, aquellas personas que emprenden un día dicen, decido emprender y aunque tenga miedo, lo hago. ¿Qué necesitas cambiar para que la presencia de Dios esté en tu vida, en cada aspecto de tu vida? Nadie más que tú lo sabes. Yo sé lo que necesito. Yo necesito buscar más al Señor. Necesito orar más. Necesito ayunar más. Necesito vigilar más. Yo necesito mucho de Dios para que su presencia no se vaya de mí. ¿Y tú? ¿Qué necesitas? Jesús es el mejor ejemplo, hermanos. Jesús buscaba al Padre en oración y por la mañana y temprano yo te buscaré. Y después de hacer un montón de milagros, dice que él se apartaba y daba gracias a Dios y lo glorificaba. Cansado le decía, Señor, gracias, gracias. Y dice que se apartaba al monte de los olivos y dice que se apartaba a la montaña. Y dice que también tenía un equipo de hermanos que eran de confianza con los cuales les decía, ven, acompáñame a orar. Y les decía, quédate aquí. Y a los más cercanos, de más confianza, les decía, acompáñame un poquitico más arriba. A Pedro, Juan y Jacobo. Antes de entregar su vida por nosotros. Búscate un hermano, una hermana de oración. A veces nos buscamos un hermano, una hermana para chismear, ¿no? Búscatelo para orar. Dile, mira, no hablemos de eso, que eso no edifica. Eso no edifica. Más bien, te voy a dar una lista de mis motivos de oración. Si tú eres mi amigo, mi amiga de verdad, te comprometes a orar por esto durante esta semana. Y ya verán cómo van cambiando las cosas, hermano. Va cambiando la perspectiva de la realidad de lo que es el Evangelio y lo que es Cristo en nuestras vidas. El llamado de hoy es claro, hermanos, que nadie ni nada nos robe la presencia de Dios. Reconozcamos las trampas del enemigo, evitemos la religiosidad, una religiosidad vacía que se basa en ejemplos particulares para generalizar la conducta de una iglesia por completo. Como yo soy así, como yo lo viví de esta forma, entonces todo el mundo tiene que ser igual. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Como yo viví mi noviazgo de esta forma, todos tienen que ser novios así igual. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Porque todas las personas no son iguales, todas las personas no vienen del mismo contexto, del mismo trasfondo, no todas las personas tienen los mismos traumas de la infancia. Y todos estamos en el proceso. Y el hecho de que tú hayas vivido de una manera, tu propia experiencia, no quiere decir de que todos tienen que vivirla de la misma forma, porque Dios trabaja con cada uno de manera particular. De manera particular. Y aquel que estaba allí fuera borracho, muerto en las drogas, tirado en el suelo, mañana puede estar aquí predicando la palabra. Porque Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Evitemos la religiosidad vacía, hermanos, y permanezcamos siempre vigilando en defensa de nuestra vida espiritual. Cerquémonos con un muro de fuego en el nombre de Jesús para que ningún dardo del enemigo entre y nos traspase. Me gustaría dar muchos más ejemplos de religiosidad. ¿A qué edad puede una persona predicar la palabra? Pero una persona religiosa, como pusieron en el Facebook,
una persona que no conocemos. Pone, el púlpito no debe ser una pista de entrenamiento. Y digo yo, Jesús se sentaba con Zaqueo, con los ladrones, y compartía la palabra. Jesús iba a la casa de los fariseos y se sentaba a comer con ellos. Y mientras comía hablaba con ellos. Jesús fue al encuentro de la samaritana, una mujer despreciada de un pueblo que odiaba al pueblo de Israel, que con los judíos no se llevaban bien. Y Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Ustedes vayan por el camino que siempre vamos, el más corto, y yo me desvío por el camino más difícil y va al encuentro de la samaritana y le predica uno de los mayores sermones que existen en los evangelios. Y la samaritana le pregunta, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú sabes mucho de lo que estás hablando, porque mis ancestros me han dicho que se debe adorar aquí, o que la salvación viene de los judíos, pero que se debe adorar en el monte de Gerizim. Y Jesús le dice, de cierto te digo que la hora viene y la hora es, donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ese es el Jesús que yo conozco. Entonces, cuando yo veo estas actitudes religiosas de el púlpito no debe ser una pista de entrenamiento, porque una niña de 17 años comparte un mensaje desde su alma, desde su corazón, y que bendice tanto a la congregación, digo, Señor, quita ese espíritu de religiosidad que hay. Tremendo. Pero lo peor de todo es que muchas veces está dentro de la misma iglesia ese espíritu. Ay, que no se puede poner tenis para predicar, que tiene que tener corbata, cosas exteriores, estereotipos. Porque quizás nacimos en una iglesia así y respetamos la manera, la forma. Esta iglesia es diferente. Aquí amamos a las personas como son y buscamos y oramos a Dios de que Dios cambie nuestros corazones, el de todos, para que podamos acercarnos a Él y la presencia de Dios se derrame. Eso es religiosidad, hermanos. Eso es religiosidad. Son ejemplos. ¿Ven lo sencillo que es volverse uno religioso? En el Facebook, un hombre que no conozco de nada, yo decía, Dios mío, para tenerlo delante y decirle sus 4 cositas, porque me ardía la sangre. Porque uno conoce a los niños que Dios está levantando en esta iglesia. Y digo, si este hombre no ni conoce a esta niña, ¿con qué autoridad y derecho puede hablar ni poner nada? Un poco de respeto, ¿no? Tremendo, hermanos, tremendo. Es un espíritu de religiosidad. ¿A qué edad se deben volver novios? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se casen? Ah, no, como yo lo vivía así, de esta manera, todos tienen que hacerlo igual. No, no son fotocopia tuya. No somos fotocopia de nadie. Nosotros, ninguno somos fotocopia de nadie. Todos somos diferentes, auténticos y originales. Creados y diseñados con un ADN divino, a imagen y semejanza de Dios nos creó. Y Dios tiene su proceso para cada uno de manera particular. Espíritu de religiosidad disfrazado de santidad. Tremendo, ¿no? Esto es tremendo, ¿eh? Yo prefiero que vengan 2 niños y me digan, me gusto con esta niña, ¿verdad? A que lo hagan a escondidas. ¿Sí o no? ¿O cómo lo ve usted? Dirigido por Dios, claro que sí. ¿Mm?
Claro que sí. A eso me refiero. A eso me refiero. Dirigido por Dios. Dirigido por Dios. Es preferible. Los hombres y las mujeres se gustan entre sí porque así los creó Dios. Y los muchachos, acordémonos cuando teníamos 15 años. Es que eso es religiosidad. Lo que nosotros hicimos no queremos que ellos hagan. Ojo, ojo, cuidado, porque todo lo que nosotros hicimos es lo que no queremos que ellos hagan. No podemos estereotipos. Si Dios los dirige y se gustan, hay que acompañarles, hay que guiarles, hay que marcarles pautas. Y ciertamente ningún noviazgo va a ser perfecto. Eso es así. Como ninguna familia es perfecta. Como ninguna congregación es perfecta. Como ninguna iglesia es perfecta. Eso es así, hermanos. Acuérdate cuando tenías 16, 17 añitos, ¿cómo eras? ¿Cómo éramos? Es tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestros jóvenes. Son preciosos en el Señor. Son amados. Son unos niños que valen muchísimo. Y que ciertamente estamos nosotros para acompañarlos, para guiarlos, abrazarlos. Y si llegan algún día a caer, nuestra, nuestra actitud no debe ser la de pisarlos, sino la de levantarlos. Levantarlos y decirle, vale, eso es un bache más que ha pasado. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Eso es así, hermanos. Como aquel que tiene su matrimonio y le es infiel a su esposa o a su esposo. ¿Ya no entra más por esa puerta? No. Hay que restaurarle en amor. Eso nos manda la palabra de Dios a restaurarles. ¿Verdad? Son ejemplos de lo que se mete muchas veces dentro de nuestros corazones de espíritu de religiosidad. Que no vemos la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, funciona de la siguiente forma. Aunque tú y yo somos pecadores, Cristo Jesús murió para darnos salvación y vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Cuanto más grilletes y más le opongamos cosas a las personas, más difícil y más cuesta arriba se hacen las cosas. Es importante, hermanos, que podamos reconocer y evitar la religiosidad en nuestras vidas. Conservemos la presencia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Permitamos que su gloria nos guíe y nos llene de una vida abundante. Necesitamos la presencia de Dios, hermanos. La necesitamos urgentemente. Necesitamos la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y se acaban todas nuestras malas ideas que a veces tenemos en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y vamos a orar. Yo le voy a pedir a la alabanza que pase por aquí mientras adoramos al Señor. Recordemos que hay que evitar la religiosidad. Esta iglesia no es religiosa. No sé si vieron la imagen. ¿Ustedes vieron la imagen de la primera imagen? ¿La vieron? La primera imagen, la de la religiosidad, ¿la vieron? Mire lo que hace la religiosidad. A ver si la pones. Mira, fariseos, doctores en la ley, se sabían todo el Antiguo Testamento. Se sabían los mandamientos. Y el pueblo también, aquellos que recibieron a Jesús en un pollino y le decían, Hosana al rey de los judíos, con hojas de palmera, aquellos mismos que le recibían exaltando a Jesús, unas horas más tarde le estaban señalando y apedreando. Que lo maten, que lo crucifiquen. Tremendo eso, terrible. Eso es religiosidad.
Que el Señor nos ayude a no tener ese espíritu, hermanos. Pero también que el Señor nos ayude a poder conservar la presencia de Dios, a blindarnos, a que oremos, a que ayunemos, a que busquemos la presencia de Dios en su palabra, a que pongamos por obra lo que dice la palabra de Dios, a que seamos, como dice el apóstol Santiago, oidores que ponen en práctica la palabra de Dios, no a aquellos que son oidores olvidadizos, porque aquellos que un día te alaban y te exaltan, a los 2 días siguientes te apedrean, te apuñalan y te tiran por el suelo, y eso es religiosidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que seamos una iglesia llena de la presencia de Dios. Ciertamente esto es un hospital de enfermos y tenemos al mayor médico por excelencia, que es Jesús. Jesús viene y nos sana, hermanos. Nos sana de todas aquellas cosas en las cuales fallamos. Todos estamos bajo la gracia de Dios. El enemigo trabaja para robarnos esa paz, hermanos, pero debemos blindarnos, conservar la presencia de Dios y debemos también permitir cultivar un espíritu de adoración genuina. Cuando hay una adoración genuina, entonces el pecado huye. El pecado se va. El pecado se va. Porque yo estoy adorando al Señor y entonces, para poner ejemplos prácticos y sin ánimo de que nadie se sienta aludido, entonces aquel que a lo mejor todavía no se ha casado, dice, yo voy a poner mi vida en orden y me voy a casar. ¿Sí o no? Cuando estamos metidos en la presencia de Dios. O aquel que en su trabajo le gusta, que tiene a lo mejor la mano más lisa, ¿no? ¿Usted no ha visto que hay gente con la mano lisa? Dice, entonces voy a dejar de robar como Zaqueo. Zaqueo se metía, ¿sí o no? O aquel que le gusta mentir, dice, porque la presencia de Dios nos limpia, nos santifica. Ya no se rige la ley que hay escrita, sino la ley espiritual, y es el Espíritu Santo el que nos convence de cómo debemos andar, pero mientras todo este proceso pasa, debemos poner gracia, dejar que la gracia de Dios sea la que se mueva, porque si no nos convertimos en aquellos que alabamos un día y al otro día señalamos y tiramos a la gente al suelo. Amén. Vamos a orar.